Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas noches con todos, chicos. Edith, Noelia, Buenas noches, profesor. ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, profe. A ver. Mari Maquera. Estoy admitiendo a su compañera Mari Maquera. A ver. Ya, la última que admito y empezamos. Ok, esta semana nos toca ver, que es la semana número 3, nos toca ver matemáticas aplicadas a seguros. ¿Ya? Es una vista un poco rápida, en verdad hay fórmulas, pero no se preocupen, estimados alumnos, que no es que tengamos que aplicar las fórmulas, sino que por cultura general se muestran esas fórmulas para que sepan cómo es que se obtienen, ¿no? Los cálculos matemáticos en los seguros, ¿ya? Nosotros no vamos a ser matemáticos, no vamos a ser actuarios, ¿no? Los cálculos matemáticos lo hacen la compañía de seguro, pero siempre es bueno revisarle a veces la plana a la compañía de seguro, ¿no? Entonces, voy a detallar qué es lo que vamos a ver esta semana. Voy a compartir pantalla con ustedes y sobre las tareas que se tienen que realizar. Estamos en la semana 3, módulo 1, principios de riesgo y seguro. Acá estamos viendo lo que corresponde a recursos multimedia, matemáticas aplicadas a seguro. Este es el PDF de la semana, ¿ya? Lo tienen que descargar. Y hay hasta 1, 2, 3, 4 controles de lectura. ¿Por qué? Porque van a hacer preguntas sobre la regla de 3 simple, regla de 3 compuesta, fracciones y porcentajes, e interés simple y compuesto. ¿Ya? Yo no soy un experto en el tema de las matemáticas, ¿ya? Pero igual yo me he preocupado de buscar unos tutoriales en YouTube que se los voy a hacer llegar al WhatsApp grupal, donde qué mejor que estos tutoriales explicados por personas que conocen el tema les den y les puedan enseñar a resolver todas estas funciones que se requieren, ¿ya? Pero igual vamos a leer el recurso de lectura. Esta semana tenemos solamente cafetería, foro de discusión. Ah, no, sí, tenemos completo. A ver, vamos a ver, no, esta es la semana 2. Semana 3 tenemos solamente cafetería, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a haber 4 controles de lectura, ¿ya? La cafetería va a valer 20 puntos y cada control de lectura también va a valer 20 puntos. Total, siempre vamos a llegar a la ponderación de 100 puntos como lo estamos haciendo semanalmente, ¿ya? Entonces solamente tienen que resolver la cafetería. ¿Y qué es lo que pide la cafetería en esta semana? Vamos a ver. Dice acá, explique o explicar con tus propias palabras los términos importantes de la matemática financiera y el cálculo mercantil, ¿ya? Pueden, como les digo, pueden buscar en internet, pueden soportarse en ello, ¿no? Y hacer suyo, ¿no? Hacer un extracto y con sus propias palabras desarrollar las tareas, ¿ya? Por favor, reitero, no copien directamente el internet porque me voy a dar cuenta. Si eso sucediera, la primera vez va a ser una llamada de atención y en la segunda, pues, EVIS evaluará si el alumno que persiste en copiar deberá seguir o no en esta certificación, ¿ya? Por favor, evitemos esas cosas y evitemos también copiar los trabajos de los compañeros, ¿ya? Cada uno tiene sus propias ideas, sus propias expresiones, sus propios conceptos, ¿no? Pueden remitir a lo que es la búsqueda en internet y sacar su propio resumen, ¿correcto? Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Vamos a ver. Entonces, vamos a empezar
con la lectura de este recurso, ya voy a intentar explicarles lo que se menciona en la parte, como le digo, yo no soy matemático, yo soy técnico en seguros. Yo en matemáticas siempre he estado un poco peleado, ¿no? Pero obviamente, pues en seguro tienes que saber lo que es la regla de tres simple, tienes que saber las fracciones, tienes que saber los porcentajes, ¿no? Tienes que saber el interés compuesto. Son operaciones mínimas que se tienen que aprender, ¿ya? En todo caso, tener el conocimiento debido, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con la lectura del recurso correspondiente a la presente semana. Lo tengo acá. Matemáticas aplicadas a seguros. La regla de tres simple. La regla de tres o regla de tres simple es una forma de resolver problemas de proporcionalidad entre tres valores conocidos y una incógnita, ¿no? Tenemos una incógnita, tenemos que saber el valor de esa incógnita, ¿no? Estableciendo una relación de proporcionalidad entre todos ellos. Es decir, lo que se pretende con ella es hallar el cuarto término de una proporción conociendo los otros tres. En la regla de tres simple se establece, por tanto, la relación de proporcionalidad entre dos valores conocidos A y B. Conociendo un tercer valor C, se debe calcular un cuarto valor D. Dicha relación de proporcionalidad existente entre A y B puede ser directa o inversa. Será directa cuando a un mayor valor de A le corresponda también un mayor valor de B. ¿Ya? Directa es cuando a un mayor valor de A le corresponde también un mayor valor de B. O a un menor valor de A le corresponde un menor valor de B. Esas son relaciones directas, ¿no? Es una relación directa. Y será inversa cuando a un mayor valor de A le corresponde un menor valor de B, o a un menor valor de A le corresponde un mayor valor de B. A ver, ¿quién me está pasando un chat? Buenas noches con todos. Ok, Javier, buenas noches. Entonces, en el primer caso tenemos una regla de tres simple directa, y en el segundo caso una regla de tres simple inversa. Acá en estos ejercicios lo importante es saber hacer el planteo, ¿ya? Regla de tres simple, dice, la regla de tres simple directa dice A más igual más, A menos igual menos. A ver, ¿quién me está pasando chat? Buenas noches a todos. Ok, buenas noches. En la regla de tres simple directa, en la relación entre los valores se cumple, ¿no? A por D es igual a C por B. Y decimos que A es a B directamente como C es a D. De esta igualdad anterior se deduce fácilmente que si conocemos los valores de A, B y C y queremos calcular D, este último será D igual a C por B sobre A. ¿Ya? Ese es el planteamiento que se hace. Un ejemplo de regla de tres simple. Se necesita comprar pintura blanca para pintar una habitación. Si en el bote de pintura se indica que con 1 litro de pintura se pueden pintar 8 metros cuadrados, ¿cuántos litros necesitaré teóricamente para pintar las paredes de la habitación si esta tiene 40 metros cuadrados de pared? O sea, 5 veces más. En este caso, la relación de proporcionalidad es directa, puesto que cuanto más metros cuadrados de pared tengamos que pintar, más litros de pintura se necesitarán para poderlo pintar. Entonces, 1 litro es igual a 8 metros cuadrados. ¿Cuántos litros será a 40 metros cuadrados? Despejando, la incógnita sería 40 metros cuadrados por 1 litro sobre 8 metros cuadrados. Y esto nos da X igual 5 litros, ¿no? Hasta acá el tema es sumamente fácil, ¿no? Esto lo hace hasta un chico de primaria, ¿no? Pero es importante que tengamos claro cómo son los planteamientos, ¿ya? Entonces tenemos acá, en la regla de tres simple inversa, es al revés, ¿no? Antes era A más, acá es A más menos y A menos más. En la regla de tres simple inversa, en la relación entre los valores se cumple que, dice, A es a C como A X. Entonces, A2 sobre A1 es igual a C sobre X. De esta igualdad anterior se deduce fácilmente que si conocemos los valores A, B y C y queremos calcular D, este último será X igual
A1 por C sobre A2, ¿no? Entonces, el ejemplo acá. 3 pintores tardan 12 días en pintar una casa. 3 pintores tardan 12 días en pintar una casa. ¿Cuánto tardarán 9 pintores en hacer el mismo trabajo? Acá es la relación inversa, ¿no? Si tenemos más pintores, estos pintores van a hacer el mismo trabajo en menos días, ¿no? En este caso, la relación de proporcionalidad es inversa, puesto que si contamos más pintores o contratamos, tardaremos menos tiempo en pintar la casa. ¿Cómo se plantea esto? 3 pintores son a 12 días, como 9 pintores son a X días. Entonces acá la X sería igual a 3 pintores por 12 días sobre 9 pintores. Esto nos da igual X 4 días. Acá es diferente. Si ustedes se dan cuenta, en el primer ejercicio, ¿no? Era 1 litro igual a 8 metros cuadrados, X litros igual a 40 metros cuadrados. Acá multiplicábamos 40 por 1, se multiplicaba así cruzado, 40 por 1 sobre 8 metros cuadrados. Acá es totalmente diferente. 3 por 12 sobre 9, y eso nos da la X, que serían 4 días. Acá el razonamiento y el planteamiento es diferente. Esta es una proporcionalidad inversa. Esta es inversa, y la anterior que hemos visto es directa, ¿ya? Esta es una regla de 3 simple, inversa y directa. Esta de acá es la inversa, la que estamos viendo, ¿ya? También existe la regla de 3 compuesta. Acá se complica un poco más la cosa, ¿no? La regla de 3 compuesta se emplea cuando se relacionan 3 o más magnitudes, ¿no? De modo que a partir de las relaciones establecidas entre las magnitudes conocidas, obtenemos la desconocida. Una regla de 3 compuesta se compone de varias reglas de 3 simple aplicadas sucesivamente. Cada una de ellas puede ser directa o inversa, pero hay que aplicarlas, ¿no? Como entre las magnitudes se pueden establecer relaciones de proporcionalidad directa o inversa, como le estoy indicando. Podemos distinguir 3 casos de regla de 3 compuesta, ¿no? Bueno, esto de acá vamos a pasar y nos vamos directamente al ejemplo o el ejercicio de la regla de 3 compuesta. Dice. Ejemplo, 9 litros abiertos. A ver un ratito, por favor. Ok. Continuemos. 9 grifos abiertos durante 10 horas diarias han consumido una cantidad de agua por valor de $20. Averiguar el precio vertido de 15 grifos abiertos, ¿ya? Durante 12 horas, durante los mismos días, ¿no? Entonces tenemos a más grifos, más dólares, y a más horas, también más dólares. Entonces estamos estableciendo que es una relación de proporcionalidad directa. Tenemos 9 grifos, es a 10 horas, como son a $20, y 15 grifos a 12 horas, ¿cuánto X será? Entonces acá lo que se hace es directamente, se multiplica 9 por 10 sobre 15 por 12. Esto nos da 20 sobre X, y X finalmente sería $40, ¿ya? Esta explicación se la estoy dando así, de esta manera cruda, pero ustedes la van a poder ver en los ejercicios de tutoriales que les voy a hacer llegar, tanto de regla de 3 simple, regla de 3 compuesta, fracciones y porcentajes, ¿no? Y tasa de interés, ¿ya? Son 4 videos que les voy a hacer llegar al video grupal para que ustedes puedan entender. De repente quizás yo no me hago entender bien las explicaciones, me pensarán, mi fuerte no son las matemáticas, pero de todas maneras tenemos que aprender, porque tenemos que saber sacar siquiera los porcentajes y hacer un rápido conteo de una regla de 3 simple y saber diferenciar cuál es directa y cuál es indirecta, ¿ya? Estamos ahorita con lo que corresponde a la regla de 3 compuesta. Esta es la fórmula, ¿no? Otro ejemplo de 3 compuesta, regla de 3 compuesta inversa. Dice acá, 5 obreros trabajando 6 horas diarias construyen un muro en 2 días. 5 obreros trabajando 6 horas diarias construyen un muro en 2 días. O sea, hay que saber hacer el planteamiento. ¿Cuánto tardarán 4 obreros trabajando 7 horas? ¿Cuántos días? Entonces acá también es, en la que es inversa,
lo que está abajo va arriba, ¿ya? Y los 5 obreros a 6 horas van abajo. Esto se multiplica y nos da 2 sobre X. Finalmente, X es igual a 2.14 días. Porcentajes. El porcentaje es lo más fácil que puede haber, ¿no? Inclusive tenemos las máquinas, las calculadoras, nuestro celular, donde podemos sacar los porcentajes. Tenemos todas las 4 operaciones principales, ¿no? El porcentaje es un símbolo matemático que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales. También se le llama comúnmente tanto por ciento, donde por ciento significa de cada 100 unidades, ¿no? Se usa para definir relaciones entre dos cantidades, de forma que el tanto por ciento de una cantidad, donde tanto es un número, se refiere a la parte proporcional a ese número de unidades de cada 100 de esa cantidad. Se denota también utilizando el símbolo porcentaje, ¿no? Matemáticamente equivale al factor 0,01 y se debe escribir después del número al que se refiere, dejando un espacio de separación. Por ejemplo, 32% se representa mediante 32 y el signo de porcentaje y significa 32 de cada 100. También puede ser presentado, ¿no?, con 32 porcentaje igual 32 por 0,01 y operando sería 32 igual a 0.32, ya aplicando esa operación. El 32% de 2000 significa la parte proporcional a 32 unidades de cada 100 de esas 2000, es decir, 640 unidades en total. Se usa para comparar una fracción que indica la relación entre dos cantidades con otra, expresándolas mediante porcentajes para usar 100 como denominador común. Por ejemplo, si en un país hay 500.000 enfermos de gripe de un total de 10 millones de personas y en otro hay 150.000 enfermos de un total de 1 millón de personas, resulta más claro expresar que en el primer país hay un 5% de personas con gripe y en el segundo hay un 15%, resultando una proporción mayor en el segundo país. Porcentajes. El símbolo porcentaje es una forma estilizada de los dos ceros. Evolucionó a partir de un símbolo similar, solo que presentaba una línea horizontal en lugar de diagonal, que a su vez proviene de un símbolo que representaba pecento, ¿no? Símbolos relacionados incluyen por 1000, por 10.000, también conocido como un punto básico, que indican que un número se divide por 1000 o 10.000 respectivamente. Tanto por ciento como fracción. El tanto por ciento se divide entre 100 y se simplifica la fracción. Ejemplo, para saber cómo se representa el 10% de fracción, se divide y luego se simplifica. 10% es igual a 10 sobre 100, igual a 1 sobre 10, igual a 0,1, ¿no? O 1 sobre 10 igual a 10 sobre 100 igual a 10%, ¿no? Aquí hay unas equivalencias, ¿no?, de porcentajes con su relación de fracciones, ¿no? El 100% es 1 sobre 1, ¿no? El 50% es un medio, ¿no? Buenas noches, ma. Buenas noches, ma. Por favor, pueden mantener sus micros cerrados si fueran tan amables, ¿ya? Para no estar recibiendo el ambiental de cada uno de ustedes. Ok, seguíamos, ¿no? El 25% viene a ser un cuarto, ¿no? El 10% viene a ser un décimo, y así sucesivamente, como ven, estos son los porcentajes y abajo están sus equivalentes en fracciones, ¿ya? Para que puedan entender. Obtener un tanto por ciento de un número. Para obtener un tanto por ciento de un número simplemente se multiplica. Por ejemplo, el 25% de 150 es 37.5. Una forma equivalente de tratar esta operación es considerar que se multiplica por la cifra y se divide por 100, pues 0,01 es igual a 1 sobre 100. Alternativamente, en un método muy habitual, se construye una regla de 3 simple, directa. Así, para calcular el 25% de 150, se hace la regla de 3. Simplemente se multiplica cruzado y divide por el que queda solo o en conjunción con el restado, ¿no? Entonces acá dice 100% es el 150, ¿cuándo se da el 25%? Multiplicas 25, ¿no?, por 150, que está 150 por 25, y lo divides sobre 100. X igual 150 por 25 sobre 100. Y esto nos da 37.5.
Por lo tanto, 37.5 es el 25% de 150. ¿Ok? Fraccionamiento de una prima. De acuerdo al artículo 5 de la resolución 3198-2013, fraccionamiento y diferimiento del pago de primas, las facilidades para el pago de la prima otorgada por las empresas aseguradoras deberán sujetarse a lo siguiente. Los pagos fraccionados deberán ser periódicos y consecutivos, no pudiendo el plazo para el pago de la última cuota de la prima exceder a la vigencia de la póliza. Los importes de dichos pagos fraccionados no serán inferiores a los que resulte de calcular a prorrata la prima pactada por el periodo de cobertura. ¿Ya? Eso quiere decir que en una vigencia, ¿no? Una vigencia que normalmente son los seguros de vigencia anual, tú no puedes hacer un convenio de pago en donde la última cuota esté fuera de la vigencia. Eso no debe pasar, ni pasará. ¿Ya? Solo podrán exceder el plazo de cobertura de la póliza los fraccionamientos pactados con diferimiento en el pago por un plazo máximo de 30 días, sin perjuicio de las provisiones requeridas según el artículo 17º de la misma norma, que a la letra dice: en caso existan incumplimientos en el pago de la prima respecto a la fecha acordada en el convenio de pago correspondiente, que se prolongue por 60 días, las empresas deberán constituir las provisiones por deterioro establecidas en las normas contables pertinentes. Asimismo, en el caso de las cuotas de las primas por cobrar que se mantengan en cobranza, una vez terminada la vigencia de las pólizas, las empresas deberán provisionar el 100% de los importes correspondientes. En los casos de seguros de vida, se considerarán los beneficios de la póliza que le permitan saldar o prorrogar la cobertura originada por el incumplimiento de pago de la prima. Elementos básicos del cálculo mercantil. El cálculo mercantil comprende el estudio de las operaciones estrechamente relacionadas con movimientos financieros, préstamos, inversiones financieras, cuentas corrientes, negociaciones de efectos, etcétera, con la finalidad de conocer las ventajas que nos puede ofrecer dichas inversiones o elegir entre ellas la más beneficiosa. Comprende estos movimientos financieros, descuentos de gestión comercial, descuento de financiero del descuento, exponentes, descuento por pronto pago, crédito alternativo, logaritmos, descuento racional y crédito comercial. También tenemos leyes exponenciales, negociaciones de efectos, descuento comercial, financiamiento y las famosas cuentas corrientes que manejan los bancos, ¿no? La provisión de financiamiento eficiente y efectivo ha sido reconocido como un factor clave para asegurar a aquellas empresas con potencial de crecimiento puedan expandirse y ser más competitivas. Las dificultades de acceso al crédito no se refieren solo al hecho de que no se pueden obtener fondos a través del sistema financiero. De hecho, cabría esperar que, si esto no se soluciona, no todos los proyectos serían automáticamente financiados. Las dificultades ocurren en situaciones en las cuales un proyecto que es viable y rentable no es llevado a cabo o es restringido porque la empresa no obtiene fondos del mercado. Términos importantes del cálculo mercantil. Interés en economía. Interés es un índice utilizado para medir la rentabilidad de los ahorros o también el costo de un crédito. Se expresa generalmente como un porcentaje. Tasa de interés. La tasa de interés es el porcentaje al que está invertido un capital en una unidad de tiempo, determinando lo que se refiere como el precio de dinero en el mercado financiero. Tasa de interés simple. Es el resultado que se obtiene cuando los intereses producidos durante el tiempo que dura una inversión se deben únicamente al capital inicial. Crédito. El crédito es una opción financiera donde una persona física o jurídica, que puede ser el acreedor, presta una cantidad determinada de dinero a otra persona física o jurídica, llamada deudor, en la cual este último se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido, según las condiciones establecidas para dicho préstamo, más los intereses devengados, seguros y costos asociados si los hubiera. Tasa de interés compuesto. Los intereses obtenidos en cada periodo se suman al capital inicial para generar nuevos intereses cuando los intereses no se pagan a su vencimiento y se van acumulando al capital. Cobranza. Se refiere a la percepción o recogida de algo, generalmente dinero, en concepto de la compra o el pago de algún servicio.
Capital financiero. Se entiende por capital financiero la medida expresada en moneda de un bien económico, que no viene únicamente determinado por su valor en dinero, sino que es necesario conocer su vencimiento, es decir, el momento de su disponibilidad. No es lo mismo disponer de 2 millones de dólares en caja que un pagaré a un año. Su disponibilidad y en consecuencia su valor real es distinto en cada caso. Pueden distinguirse dos clases de capital financiero. El estático es el capital en sí, en dinero, mientras que se llama dinámico al capital financiero que está sufriendo modificaciones en el tiempo por haber sido colocado en una operación financiera. Operación financiera. Se denomina operación financiera a toda operación que tiene por objeto sustituir uno o varios capitales por otro u otros disponibles en épocas diferentes. Por ejemplo, operación financiera sería la devolución de un préstamo a través de pagos periódicos. La duración de una operación financiera es el tiempo transcurrido entre el momento inicial y el final. Debido a este desplazamiento en el tiempo, se produce una variación en la cuantía del capital. Debe existir una equivalencia entre la entrega y la devolución realizada. Esta equivalencia referida a un momento determinado se logra mediante la capitalización o el descuento según que el momento de valoración sea posterior o anterior a la exigibilidad del capital que constituya la prestación. Debido a que la valoración puede ser anterior o posterior al vencimiento de la fecha de disponibilidad de los capitales, surgen las leyes financieras del descuento y de la capitalización, donde el proceso de homogeneización o de conseguir la equivalencia entre un valor monetario de un periodo futuro y un valor monetario de un periodo presente se le denomina actualización o descuento, ¿no? El valor monetario obtenido se le denomina valor actual. Recuerdo el anuncio de un sueldo de $200 para toda una vida, alrededor de 30 años. La cuestión es, ¿cuánto dinero me darían en dólares de hoy? Los flujos monetarios siguen la secuencia que se indica en la siguiente figura. Tenemos un cuadrito donde se detalla lo que es la actualización. Primer año hay puntos constantes hasta la deflactación a un tipo de interés, ¿no? A la N. 1, 2, 3, 4, de I a la N. Operación financiera, seguimos. Al proceso de homogenización o de conseguir la equivalencia entre distintos valores monetarios en periodo presente y un periodo futuro es lo que se denomina régimen de capitalización. El proceso se indica en la siguiente figura. Las operaciones financieras se clasifican del siguiente modo por su duración, corto y largo plazo, por momento de equivalencia, descuento y actualización, ¿no? Este es un valor a futuro. El primer año se lleva hasta el año N, que le dicen montante, y esa es la capitalización. Es una capitalización a futuro. El interés simple se aplica fundamentalmente en las cuentas de ahorro o a plazo. La remuneración de un depósito a interés simple consiste en abonar periódicamente una cantidad de dinero fija denominada interés que no se acumula al capital. De esta forma, la cantidad depositada y el interés están separados. Se denomina C, capital depositado, I, tipo de interés anual, N, número de años que se deposita el capital, o ese es el tiempo, luego I, el importe total de los intereses remunerados, y CF, capital final, suma de capital inicial y los intereses remunerados. Se obtiene que interés es igual a capital por interés por el tiempo y capital final es capital inicial más interés igual capital por interés por el tiempo más 1, ¿no? Esa es la fórmula. Interés simple, ¿no? Aquí hay un ejemplo de lo que es el interés simple. Se deposita $1 millón durante 5 años al 10% de interés simple anual, ¿no? Entonces, tenemos el capital inicial, que es $1 millón, al 10%, que es el 0,10, ganas 100.000, ¿no es cierto? Tu capital final sería 1.100, ¿ok? Eso es el interés simple. Al segundo año sigue siendo tu capital inicial, al 10%, 100.000, pero ahora tienes a 1.100.000, le aumentas los 100.000, tienes 1.200.000. Y así sucesivamente hasta llegar al quinto año, en donde vas a tener 1.500.000. Pusiste 1 millón de capital inicial y tienes 500.000 de intereses ganados. Esto es lo que es el interés simple. Puede darse el caso de que la duración de la operación financiera
sea inferior al año, por lo que la relación que debe existir entre el tiempo y el interés se rompe, ¿no? Ya no es un año. Para solucionar el tipo de interés se divide por el número de partes en que se divide el año. Le ponemos Q, ¿no? Para darle un tiempo al año. De esta forma, si el tiempo se expresa en semestres, que valdrán 2, porque el año tiene 6 semestres de 2 meses, ¿no? Si se expresa en trimestres, Q valdrá 4. ¿Cuántos trimestres tiene un año? Tiene 4, ¿no? Si es en meses, valdrá 12. 12 meses un año, y así sucesivamente. La variable n se transforma en el número de periodos que permanece el capital. La fórmula a utilizar es la siguiente, ¿no? Capital inicial es el capital por el interés por el tiempo sobre Q, la cantidad, si es trimestral, mensual o semestral. Y capital final será, pues, capital más el interés, igual capital por 1 más el interés por el tiempo, ¿no? Esa es una formulita, que ya la repetimos arriba. Y entonces el ejemplo se torna acá. Se deposita $1.200.000 durante 5 meses al 10% de interés simple anual. 5 meses, ¿no? Entonces acá sería 1.200.000 por 10% por 5 sobre 12 meses. Nos da 50.000. Capital final sería entonces 1.200.000 más 50.000 igual 1.250.000. Acá el interés compuesto, ¿no? En este caso, los intereses que genere el capital depositado se acumulan a dicho capital. De esta forma, los intereses que se van generando en cada periodo van aumentando. El capital acumulado en una operación a interés compuesto al final de un periodo de tiempo se obtiene de la siguiente forma. Ahí tenemos la fórmula, ¿no? Pero más importante es ver acá el ejemplo con el cuadrito, ¿no? Para poderse explicar. Se deposita 1.000.000 durante 5 años al 10% de interés. Ojo, interés compuesto, ¿no? Capital final sería entonces 1.000.000 por la formulita, nos daría 1.610.510. ¿Cómo se explica esto? Primer año, el capital inicial 1.000.000, el interés es 10, ganas 100.000, capital final 1.100.000. Este capital final se traslada y se convierte en capital inicial en el segundo año. Acá, a este capital inicial de 1.100.000, le aplicas el mismo interés, ya no te da 100.000, te da 110.000, ¿no? Entonces, a 1.100.000 más 110.000 te da 1.210.000. Nuevamente, este capital final se traslada y se convierte en el capital inicial del siguiente periodo, ¿no? 1.200.000. Lo multiplicas por el 10% y te dará 121.000. Entonces, el capital final sería 1.210.000 más 121.000, 1.331.000 y así sucesivamente hasta llegar al quinto año en donde vas a determinar que del capital inicial de 1.000.000, ¿no? Has ganado 610.510. ¿Ok? O sea, por lo que se ve, creo que más conviene, ¿no? Prestar o dar el interés compuesto, ¿no? Porque ganas más, más interés, ¿no? En cambio, en el interés simple, no, tu capital inicial se mantiene hasta el término del préstamo, ¿no? Puede apreciarse que el crecimiento de un capital a interés simple es lineal, mientras que el crecimiento de un capital remunerado a interés compuesto es exponencial, ¿no? Por ejemplo, acá hay otro ejemplo, dice, calcular la tasa de interés por periodo de 18% anual capitalizable bimestralmente. Bimestralmente. El año tiene 12 meses. Bimestral quiere decir cada 2 meses. Cada 2 meses sería entonces 6 periodos, ¿no? Puesto que se capitaliza bimestralmente y en un año hay 6 bimestres. Entonces acá sería igual 18% entre 6 nos da 3% bimestral o lo que sería 0,03 bimestral. Ejemplo, se deposita 10.000 en un banco que paga el 18% de interés con capitalización mensual. O sea, acá tenemos 12, ¿no? Transcurrido 4 meses se retira 4.000, ¿no? Ya ganaste unos intereses en esos 4 meses. Hallar el importe que tendrá en el banco dentro de un año de haber realizado el depósito. Esto se soluciona en 2 partes, ¿no? La primera parte es establecer cuáles son
los componentes, ¿no?, de la fórmula. El interés es 18% entre 12. Esto nos da que es 1.5 mensual, que es lo mismo que 0,015 mensual. El capital final al cuarto mes sería los 10.000 más la formulita, sería 10.613,63. Pero en el ejercicio dice que tú retiras 4.000. Entonces, a ese nuevo capital de 10.613.63, tú le retiras 4.000, te quedaría 6.613.63. Entonces, esa cantidad tendría que ser tu nuevo capital final, y 6.613.63 por la formulita, el 0.015, nos daría 7.450.20, ¿no?, al año. Teoría de rentas o anualidades. En el campo de las finanzas se presentan diversas modalidades o formas de pago de una deuda. De acuerdo a la naturaleza de la misma, cuando usamos el término anualidad, nos da la impresión de que los pagos son anuales, pero en un sentido más amplio significa una serie de pagos iguales en periodos de tiempo también iguales, que no necesariamente tienen que ser años, sino que pueden ser semestres, trimestres o de series de tiempo de cualquier otra duración. Definición. Se denomina anualidad a un conjunto de pagos iguales realizados a intervalos iguales de tiempo. No siempre se refiere a periodos anuales de pago. Tipo de anualidades. La variación de los elementos que intervienen en las anualidades hace que existan diferentes tipos de ellas, entre las cuales tenemos, ¿no?, tiempos, ciertas y contingentes, intereses simples y generales, pagos, vencidas y anticipadas, iniciación, inmediatas y diferidas. De acuerdo a la fecha de iniciación y determinación de las anualidades ciertas, sus fechas son fijas y se estipulan de antemano. Ejemplo, al realizar una compra a crédito, se fija tanto la fecha en que se debe hacer el primer pago como la fecha para efectuar el último pago. Anualidad contingente. La fecha del primer pago, la fecha del último pago o ambas no se fijan de antemano. Ejemplo, una renta vitalicia que se obliga a un cónyuge tras la muerte del otro. El inicio de la renta se da al morir el cónyuge, que no se sabe exactamente cuándo sucederá este evento, ¿no? De acuerdo a los intereses, o mejor dicho, a su periodo de capitalización, las anualidades se clasifican en simples, cuando el periodo de pago coincide con el de capitalización de los intereses. Ejemplo, el pago de una renta mensual con intereses al 18% capitalizable mensualmente. Generales son aquellas que el periodo de pago no coincide con el periodo de capitalización. Ejemplo, el pago de una renta semestral con intereses al 30% anual capitalizable trimestralmente. De acuerdo con los pagos, las anualidades son vencidas. Las anualidades vencidas u ordinarias son aquellas en que los pagos se efectúan a su vencimiento, es decir, al final de cada periodo. Anticipadas, los pagos se efectúan al principio de cada periodo. De acuerdo al momento en que se indican. Diferidas. La realización de los cobros o pagos se hace tiempo después de la formalización del trato, o sea, se pospone, ¿no? Ejemplo, se adquiere hoy un artículo a crédito para pagar con abonos mensuales. El primer pago habrá de hacerse 6 meses después de adquirir la mercancía. Inmediatas es el caso más común. La realización de los pagos o de los cobros tiene lugar en el periodo inmediatamente siguiente a la formalización del trato. Ejemplo, se compra un artículo a crédito hoy que se va a pagar con mensualidades, la primera de las cuales habrá de realizarse en ese momento o un mes después de adquirir la mercancía. Puede ser así anticipada o vencida. Bueno, estimados alumnos, ya me está quedando menos de un minuto. Ahora les paso los 4 videos que les he prometido para que ustedes puedan entender mejor estas operaciones y les pueda servir para desarrollar, ¿no?, los recursos de control de lectura que tenemos esta semana. ¿Ok? Les agradezco su atención. Por favor, cuídense todos. Buenas noches. Muchas gracias, Julio. Buenas noches. Estamos siguiendo. Hasta luego. Buenas noches con Steve, todos. Marquitos, Buenas buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches, profesor. Muchas gracias, Cuídese. profesor. Muy buenas noches. Buenas noches. No, gracias.